Reciban un saludo de la Iglesia Vida Nueva para el Mundo allá en Tlalnepantla, Estado de México. Les amamos, amamos a sus pastores, a Jesse, a Yoshimar, a sus familias, y también les amamos a ustedes. Y todos los miércoles y todos los domingos oramos por ustedes. Y sabemos, por ahí me informaron que ya están a punto de cambiarse, ¿es verdad? ¿Ya nos vamos de aquí? Bueno, gracias a Dios, así como cuando la nube se movía en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Y entonces el pueblo de Israel tenía que levantar el tabernáculo, levanten el piano, levanten la pantalla, las luces, échenlas a la camioneta y vámonos. Entonces nos cambiamos pronto, el pastor Jesse ya les informó de todo esto y estaremos muy contentos también de visitarlos en sus nuevas instalaciones. Recuerden que las instalaciones que usamos aquí en las iglesias, ¿verdad?, son temporales, son pasajeras. Entonces la verdadera instalación, por decirlo así, o tabernáculo, es la iglesia que está integrada por cada uno de nosotros y por el Señor Jesucristo que mora en medio de su iglesia. Amén. Así que la iglesia no es el edificio, no son las luces, no es el piano, son accesorios que el Señor nos concede, gracias a Dios por eso, pero la iglesia está integrada por nosotros. Amén. Eso es muy importante que lo podamos comprender. Muy bien, abran sus Biblias por favor, hermanos, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 26. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante, en un tema que se titula La batalla en Getsemaní. La batalla en Getsemaní. Vamos a darle lectura a este texto precioso, Mateo 26, versículo 36. Dice así la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos y vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos a hacer una oración, cierra tus ojos. Señor, te damos muchas gracias por tu preciosa palabra, Señor. Es un tesoro maravilloso que tenemos en nuestras vidas. Y estamos a punto de adentrarnos a uno de los pasajes más profundos, más santos del Nuevo Testamento. Abre los ojos de nuestro entendimiento, permítenos comprender el significado profundo de este pasaje, Señor, y aplicarlo a nuestras vidas, a nuestro diario vivir, Señor. Te lo pedimos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted lee los pasajes anteriores a Mateo 26, 36, se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo acababa de celebrar la última Pascua judía y la primera cena del Señor en el aposento alto, en una casa de Jerusalén. El Señor, después de celebrar esta última Pascua y primera cena del Señor, salió con sus discípulos rumbo a una sección muy especial al pie del Monte de los Olivos, llamada el Huerto de Getsemaní.
Y debemos tomar en cuenta que en los tiempos de Jesús, así como en la actualidad, la ciudad de Jerusalén no tiene muchos jardines donde uno pueda llegar y disfrutar con su familia o pasar un tiempo de oración, porque la ciudad de Jerusalén está construida sobre un monte, y entonces hay muy poco espacio en Jerusalén. Cada metro cuadrado de la ciudad de Jerusalén, desde los días de Jesús hasta nuestra fecha, tiene un altísimo valor, porque es una ciudad apretada. Así que los ciudadanos de Jerusalén no podían darse el lujo de tener un jardín privado. Quien tenía un jardín privado era una persona pudiente, una persona de altos recursos económicos que podía darse ese gran lujo. Y por supuesto, Jesús en aquella noche antes de su crucifixión tenía los recursos o la forma de entrar a este jardín. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que Jesús pudo entrar a ese jardín en la ciudad de Jerusalén, donde además estaba celebrando la Pascua judía? Y usted debe tomar en cuenta que los habitantes de Jerusalén de aquel tiempo eran más o menos 50,000. Pero durante los días de la Pascua se triplicaba la población a 150,000 porque se llenaba de peregrinos. La gente venía de Galilea, venía de Judea, de la zona del Mar Muerto, de Jordania, de toda la región de Israel para venir a celebrar la Pascua. Por lo tanto, no había un hotel donde usted se pudiera quedar. Y si encontraba uno, era carísimo. El Señor Jesucristo tuvo acceso a este jardín. ¿Cómo fue que tuvo acceso a ese jardín? Bueno, la Biblia no nos lo explica con claridad, pero lo más probable es que el Señor Jesucristo haya tenido algunos amigos anónimos que lo ayudaron en su ministerio. ¿Se acuerdan la persona que prestó el burrito donde Jesús entró a Jerusalén? Ese fue un amigo anónimo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús celebró la cena del Señor y la última Pascua en un lugar llamado el aposento alto, allá en Mateo 26 del 17 en adelante? ¿Cómo hizo el Señor Jesús? Él no tenía ninguna propiedad. Los discípulos eran pobres, eran pescadores, era gente del pueblo. Seguramente algún amigo anónimo les prestó el aposento alto para que ahí celebraran la cena de la Pascua. Lo mismo pasó con este precioso lugar llamado el huerto de Getsemaní. Seguramente era el jardín privado de alguna familia que eran amigos del Señor Jesucristo. Este pasaje que acabamos de leer, hermanos, se ha descrito en muchos libros de teología como el lugar santo del Nuevo Testamento. Porque aquí en el huerto de Getsemaní vamos a encontrar a Jesús en agonía. Vamos a encontrarlo sudando como grandes gotas de sangre. El Señor Jesucristo acaba de celebrar la Pascua, pero está a punto de ir a la cruz. Dentro de pocas horas, en la madrugada, llegará Judas el traidor con los soldados romanos y los soldados de la guardia judía del templo para prender a Jesús y llevarlo a la cruz. A las 9 de la mañana el Señor Jesucristo estaría colgando en la cruz del Calvario. Así que esta es la última noche que pasa Jesús en la tierra antes de morir por nuestros pecados. Vamos a examinar los versículos y a medida que los vayamos examinando, yo pido al Señor que con su Espíritu Santo Él abra tu entendimiento y podamos comprender juntos la belleza de este pasaje y la profundidad que tiene para nuestras vidas. Vamos a revisar primero el verso 36, Mateo 26, versículo 36. Después de haber celebrado la última cena, llegó Jesús con sus discípulos, verso 36, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Apunta, la palabra Getsemaní en el idioma original significa prensa de aceite o lugar de los olivos. Este lugar tan especial solo se menciona 2 veces en todo el Nuevo Testamento, aquí en Mateo 26, 36 y en Marcos 14, 32. ¿Por qué se llamaba así este jardín? Porque ahí seguramente había una prensa de olivas. ¿Cómo era una prensa de olivas? Era un aparato así redondo construido con piedra que tenía una tapa de madera y adentro se ponían las famosas olivas.
Y entonces ahí, a través de un mecanismo, se iban prensando las olivas y en la parte inferior del aparato se obtenía el delicioso y famoso aceite de oliva extra virgen, primera prensa en frío, el cual se los recomiendo porque es algo increíblemente buenísimo para la salud. Si tú vas a consumir aceite de oliva, te recomiendo que sea aceite de oliva extra virgen, primera prensa en frío, que es como el que se obtenía aquí en el huerto de Getsemaní. Y no es casualidad que este lugar se llamara así, ya que fue en ese huerto donde Jesús fue prensado de una forma intensa y tremenda y lidió una batalla brutal en Getsemaní, orando a su Padre para encontrar fortaleza e ir a la cruz unas horas después. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús escogió este lugar? ¿Por qué el Señor no se quedó en el aposento alto después de haberle lavado los pies a los discípulos y ahí hubieran orado juntos y les hubiera compartido su agonía? Oren por mí, miren, aquí estamos en el aposento alto, aquí prefiero quedarme con ustedes. ¿Por qué el Señor Jesús no regresó a Galilea donde había hecho tantos milagros? ¿Por qué escogió el huerto de Getsemaní? Y yo encuentro dos razones principales por las cuales escogió este lugar. Y la primera razón es porque era el lugar favorito de Jesús. A Jesús le encantaba ir al huerto de Getsemaní a orar con sus discípulos y a pasar un tiempo de comunión con su Padre. De acuerdo a Lucas 22, versículo 39, Jesús solía ir a este lugar con frecuencia. No era la primera vez que Jesús iba a Getsemaní, ya había pasado muchas ocasiones con sus discípulos allí en el huerto de Getsemaní. Y en Juan capítulo 18, verso 2, la escritura dice que también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Juan 18, versículo 2. Así que Getsemaní no era un lugar que por primera vez estuviera conociendo Jesús aquella noche, sino que ya había asistido, ya había ido muchas veces a ese lugar a orar junto con sus discípulos. Y la segunda razón por la cual Jesús fue a Getsemaní era por la situación que se vivía en la ciudad, que ya les he comentado. La población de la ciudad se triplicó de 50,000 a 150,000 personas, porque justamente ahí se estaba celebrando la Pascua judía. Se estaba celebrando la Pascua en el día 14 de Nisán del año 32. Apunta la fecha, la Biblia nos da la fecha exacta. Desde Éxodo capítulo 12, Jesús tenía que morir un día 14 del mes judío de Nisán para ser ofrecido como un holocausto, como un sacrificio de expiación agradable al Padre. Así que como no había otro lugar para que se hospedaran, Jesús decide ir aquí al huerto de Getsemaní. Si usted tiene alguna vez oportunidad de ir a Israel y de visitar la ciudad santa de Jerusalén, ahora que pase la guerra, si el Señor no viene antes, y alguno de ustedes tiene esa preciosa oportunidad, se van a encontrar que en el huerto de Getsemaní hay una escalera bastante amplia, bastante larga, y esa escalera tiene alrededor de 2000 años. Probablemente por esa escalinata es que Jesús subió al huerto de Getsemaní. Además hay una iglesia católica romana llamada la Iglesia de Todas las Naciones, que según esta tradición conservan ahí una piedra donde Jesús oró y supuestamente ahí sudó las gotas como de sangre, pero esto no está confirmado, ¿verdad? Y muchas personas entran a esa iglesia y se postran delante de la piedra y la besan y la adoran. Usted no haga eso, por favor, si va a Jerusalén. Usted adore al Señor Jesucristo. No sabemos si fue esa piedra o otra piedra, no importa, lo importante es que tenemos el relato bíblico. Amén. Así que llegando a Getsemaní, regresamos al verso 36, Jesús dice a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Pero no solamente les dijo eso, sino que en Lucas 22:40 la escritura dice que les dijo que oraran para que no entraran en tentación. Jesús llega al huerto y entonces deja a 8 de sus discípulos en la entrada del huerto y les dice: siéntense aquí porque yo voy a ir un poco más adelante y voy a orar. Y la Biblia nos revela en los versículos siguientes que Él tomó a 3 de sus discípulos como un grupo más exclusivo para llevarlos más adelante en el huerto. Eso significa que dejó a 8 de los discípulos en la entrada. 8 más 3 son
11 discípulos. ¿Y el 12º dónde estaba? ¿Dónde estaba Judas? Estaba negociando la entrega de Jesús por 30 monedas de plata en el templo judío. Judas ya no estaba ahí. Y noten cómo Judas sabía dónde se encontraba Jesús. Judas sabía que Jesús iba a estar en Getsemaní. Vamos ahora al versículo 37. Vean, vamos a dividir este estudio en 4 escenas. La primera escena la vamos a llamar la agonía de Jesús. Vean el verso 37 y 38. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús entonces deja a los 8 a la entrada y toma a 3. Toma a Pedro y a los hijos de Zebedeo. ¿Cómo se llamaban los hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo. Apúntalo. Juan y Jacobo. Estos 3 discípulos eran el círculo íntimo de Jesús. Cuando Jesús vino a sanar a la hija de Jairo, entró con ellos 3. Cuando subió al monte de la transfiguración, subió con estos 3 discípulos. Era el círculo de amistad más íntimo que tenía Jesús en ese tiempo. ¿Por qué razón estos 3 discípulos pertenecían al círculo íntimo de Jesús? Yo me pregunto. ¿Por qué no escogió a Mateo, a Felipe y a otro de los discípulos? ¿Por qué escogió a estos 3 hermanos? ¿Nunca se lo han preguntado? Y creo que la respuesta es que escogió a estos 3 porque eran los más difíciles. Eran los más orgullosos, los más soberbios, los más complicados de los 12 discípulos. Pedro era muy necio. ¿Han leído? Cuando tenía que hablar se quedaba callado. Cuando se tenía que quedar callado hablaba. Allá en el monte de la transfiguración interrumpió a Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús está platicando con Elías y con Moisés, y en vez de que Pedro esté adorando, se levanta: Señor, disculpa la interrupción, ¿no quisieras que construyéramos aquí 3 enramadas? Ese Pedro era tremendo, hermanos. Era agresivo, era impulsivo, era necio, era de carácter atravesado. ¿Cuántos Pedros habrá en la iglesia Vida Nueva Toluca? No levanten la mano, pero tenemos algunos Pedros también en la iglesia. Y también Juanito y su hermano Jacobo no eran precisamente los más consagrados. A ellos se les llamaba los hijos del trueno, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque igual que Pedro eran impulsivos, eran bravos, eran agresivos. Los hijos del trueno. Recuerden en los evangelios que una vez vinieron con su mamá. Los angelitos trajeron a su mamá. Entonces la mamá le dice a Jesús: Señor, cuando vengas en tu reino, ¿será posible que mis 2 querubines estén sentados, uno a tu derecha y otro a tu izquierda? Háganme ustedes el favor, pidiendo favores celestiales. No entendían quién era Jesús todavía. Y entonces esto trajo problemas muy graves con Pedro y con Mateo y con Felipe y con los otros. El grupo de los 12 no era un grupo fácil. Por esa razón Jesús escogió a estos 3 discípulos, porque muy probablemente eran los más difíciles de carácter, pero también eran los que más amaban a Jesús. ¿No es verdad? Juan se recostaba en el pecho de Jesús ahí en la última cena, porque era el discípulo a quien Jesús amaba. Jacobo, de la misma manera, fue el primer mártir de la historia del cristianismo. Allá en Hechos 12 le corta la cabeza a Herodes y es el primero de los discípulos que muere como mártir. Y Pedro también amaba profundamente al Señor Jesús, pero eran muy complicados de carácter. Y noten cómo el Señor Jesucristo los toma a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo ahí en el versículo 37, porque sabía que ellos le amaban profundamente y quería darles una lección en el huerto de Getsemaní. Quería que ellos aprendieran a depender de Dios en los momentos más difíciles de la vida. Impresionante lo que vemos aquí en el huerto de Getsemaní. Nosotros también podemos llegar a experimentar un nivel de comunión íntima con Jesús. ¿Creen ustedes que esto es cierto? Igual que Pedro, que Jacobo y que Juan, ¿podemos nosotros acercarnos de esa manera a Jesús, hermanos? ¿O fue exclusivo de ellos?
Y cuando leemos estos pasajes, no, pues es que Pedro amaba mucho a Jesús y Juan, pero pues, para mí es difícil acercarme así, de esa manera a Jesús. No, hermanos, nosotros también podemos acercarnos de esa manera al Señor Jesucristo. Nosotros debemos valorar el perdón que tenemos por su sangre derramada en la cruz, y al hacerlo podemos valorar su amor y caer de rodillas y decirle: Jesús, te amo con todo mi corazón. Quiero estar cerca de ti, Señor Jesucristo. No importa donde quiera que tú vayas, yo quiero seguir tus pasos. ¿Cuántos aman así al Señor Jesús? ¿Se lo puedes decir levantando tus manos? Díselo: Señor Jesús, díselo. Yo te amo con todo mi corazón, Señor Jesús. Yo quiero ser tu discípulo y quiero caminar por donde quiera que tú vayas, Señor Jesús. Permíteme tener comunión íntima contigo. Amén. Nosotros también podemos ser como Pedro, como Juan y como Jacobo. Pastor, pero es que mi carácter es peor que el de Pedro. Eres buen candidato, siempre y cuando ames a Jesús con todo tu corazón. Pastor, es que yo también le he pedido cosas equivocadas al Señor, como Jacobo y como Juan. Eres un excelente candidato, siempre y cuando te humilles y te asegures de que amas a Jesús. Él va a formar tu carácter. Amén. En el Salmo 25, versículo 14, dice la Escritura: la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima del Señor es con aquellos que le temen. Ahora, vale la pena formular en este punto otra pregunta. ¿Acaso el Señor necesitaba compañía en Getsemaní, hermanos? ¿Ustedes qué creen? Hay dos puntos de vista teológicos. Hay teólogos que dicen: no, el Señor no necesitaba compañía porque Él es Dios, Él es el Cristo, es Dios hecho carne. Claro que no necesitaba compañía. Pero ese punto de vista a mí me parece equivocado, porque el Señor Jesucristo también tenía amigos y ellos eran sus amigos. Este grupo de discípulos eran sus amigos. Regresamos a Mateo 26, versículo 37. Dice que tomó a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Apunta estas palabras. La palabra para tristeza o entristecerse es la palabra griega lupeo, que significa aflicción, dolor, angustia, tristeza. Jesús estaba bajo una tremenda presión, bajo una profunda tristeza, sentía un profundo dolor en su alma. Y la palabra angustiarse o angustia es la palabra griega ademoneo, se parece al anterior. Lupeo es tristeza y ademoneo es angustia. Y esta palabra griega significa estar afligido, estar angustiado en gran manera. Y más adelante Jesús añade y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense conmigo, velen conmigo, mi alma está triste, siento la muerte. Es lo que les está diciendo Jesús aquí. Y esta profunda tristeza de Jesús fue provocada por el hecho de que Él se convertiría en pecado, que el Padre lo abandonaría y que tendría que pagar por el pecado de la humanidad en la cruz. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, ¿se acuerdan? Ahí el apóstol Pablo dice: al que no conoció pecado. ¿Quién es ese? Jesús. Al que no conoció pecado, Dios, el Padre, lo hizo pecado, lo consideró como el peor de los pecadores, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El inocente Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tendría que ir a la cruz en pocas horas. Qué tristeza tan grande le provocó al Señor Jesucristo llevar el pecado de toda la humanidad. Y de la misma manera, qué tristeza le provocamos nosotros cuando pecamos. Cuando pecamos deliberadamente y no nos arrepentimos, qué tristeza tan grande le provocamos al corazón de nuestro precioso Salvador. Quiero que todos vayan a la primera de Pedro capítulo 2, por favor. Vamos a leer este texto. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 24.
el Señor nos va a hablar a través de este pasaje. Primera de Pedro 2, del 21 al 24. ¿Lo podemos leer en voz alta todos, hermanos, para que participemos? ¿Sí? ¿Lo tienen en su Biblia? Búsquelo en su Biblia. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. ¿Qué dice? Por favor, en voz alta. Dice: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Para qué nos llamó el Señor Jesús? ¿Para qué nos dejó ejemplo? Para que sigamos sus pisadas, hermanos. Nosotros somos cristianos, ¿no es verdad? ¿Cuántos cristianos hay acá? Amén, sí. ¿Qué significa cristiano? Es un seguidor de Cristo. Es alguien que es discípulo de Cristo, alguien que ama a Cristo. Entonces, para esto fuimos llamados, para que sigamos las pisadas del Señor Jesucristo, para que donde quiera que Él camine, nosotros le sigamos. Y te tengo una noticia en esta mañana: el Señor Jesucristo va rumbo a un huerto. Va rumbo al huerto de Getsemaní, el huerto del sufrimiento, el huerto de la adoración, de la rendición a su Padre, donde Él rindió su voluntad al señorío de su Padre. Y si tú eres creyente, tú vas siguiendo al Señor Jesús. Tú y yo también tendremos que ir al huerto de Getsemaní. Todos los que seguimos a Jesús tendremos que pasar por Getsemaní, porque todos nosotros, amados hermanos, sufriremos diversas pruebas como las que el Señor Jesucristo sufrió. Todos nosotros tendremos que pasar por nuestro Getsemaní, por una situación terrible, por una traición de un amigo o de un hermano, por un robo, por un asalto, por un secuestro, por cosas terribles, por una enfermedad. Todos tendremos que pasar por Getsemaní, pero recuerda, cuando estés en tu Getsemaní, el Señor Jesucristo está contigo. El rey David, en el Salmo 42, como de una manera anticipada, profética, habló probablemente de lo que Jesús pasaría en Getsemaní en aquella noche. Voy a leer el Salmo 42 del 1 al 5, donde el rey David dice que tiene sed de Dios, porque está en medio de una aflicción y de una angustia, y él tiene sed de Dios. Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuántos pueden decir eso? Díganlo en voz alta: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y note el verso 3: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud, la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dígalo conmigo: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando pases por tu Getsemaní, sufras una traición, alguien se burle de ti, cuando alguien te robe, cuando alguien venga y te sientas que te clavan un puñal en tu corazón, acuérdate de Getsemaní. El Señor Jesucristo no abrió su boca, sino que encomendó su causa al que juzga justamente. Perdona a tus enemigos, perdona a las personas que te han traicionado, y también tú pide perdón. Si es que tú traicionaste, si es que tú lastimaste, también humíllate y pide perdón. Y aprendamos a guardar ese silencio santo que tuvo Jesucristo en la cruz del Calvario,
donde Él pronunció las palabras al final, a punto de morir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Regresamos a nuestro pasaje, Mateo 26, 39. La segunda escena se titula La rendición de Jesús al Padre. Vamos a estudiarla. Recuerden que este pasaje es el lugar santo del Nuevo Testamento, un pasaje precioso. Mateo 26, 39, la rendición de Jesús al Padre. Verso 39, yendo un poco adelante, recuerden, ya dejó a los 8 en la entrada, deja al otro grupo de 3 un poquito atrás, y después Jesús va un poco más adelante, y entonces se postró sobre su rostro, orando y diciendo, ¿qué dijo Jesús? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor Jesús deja atrás a los otros 3 discípulos, se separa del grupo. ¿Y para qué se separó? Para postrarse delante de su Padre. El Señor Jesús era un hombre de oración. El Señor Jesucristo pasaba horas en la presencia del Padre en la mañana, después de haber sanado a los enfermos y a los paralíticos y liberado a los endemoniados, y seguramente se dormía ya tarde, cansado, pero en la madrugada, antes que saliera el sol, el Señor se postraba, porque Él practicaba la oración con su Padre. Él amaba a su Padre. ¿Te gusta a ti postrarte delante de Dios, hermano? Ya es un hábito en tu vida. Porque así como lo era en Jesús, así nosotros vamos siguiendo a Jesús, insisto, para que sigamos sus pisadas, nos dijo Pedro. Y si Él va y se aparta a un lugar secreto, a un lugar donde Él está solo, sin interrupciones de ningún tipo, así nosotros debemos hacerlo también. Así nosotros, empezando nuestro día en la mañana, deberíamos postrarnos un tiempo a puerta cerrada, con el celular apagado, sin distracciones, sin que nadie ni nada nos moleste, para pasar tiempo postrados delante de nuestro Padre Celestial. Dice la Escritura, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro. Hermano, hermana, te tengo una pregunta, apúntala en tu cuaderno. ¿Cuándo fue la última vez que nos postramos delante de Dios a solas? Mi hermano decía el otro día: pastor, es que yo como que siempre estoy orando, ¿no? Cuando voy en el carro, cuando estoy cocinando, cuando estoy en el trabajo, yo siempre estoy orando, no tengo necesidad de postrarme. Eso no dice la Biblia. La Escritura dice que Jesús buscaba un lugar secreto, y en Mateo capítulo 6 nos insiste: cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¿Sabe por qué no nos postramos? ¿Sabe por qué nos cuesta tanto trabajo postrarnos en secreto 20 minutos, media hora, 15 minutos a solas delante del Padre? Porque a nuestra carne no le gusta. Nuestra carne detesta postrarnos solos delante de Dios, porque ahí no hay ningún aplauso, no hay ningún reflector, no hay nadie que nos reconozca, no hay nadie que nos aplauda. Por eso mi carne detesta postrarse delante de Dios todas las mañanas. Y tenemos que aprender a crucificar nuestra carne, ¿no es verdad? Vean las palabras del Señor Jesucristo en el verso 39. Jesús se postra sobre su rostro, está orando y le dice: Padre mío, Abba. Abba en el original griego, la palabra padre, Abba, que viene de una palabra hebrea, Abba, que es como si le dijera papito. Padre amado es una expresión muy tierna que usaban los niños judíos para referirse a sus papás. Papito, Padre, aquí estoy, te necesito tu abrazo. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, Jesús le está diciendo al Padre: Señor, si hay otra manera de salvar a la humanidad pecadora, si hay otra forma, otro método que pueda existir, Señor, sería bueno. Yo no quiero ir a la cruz. Ningún ser humano quiere que lo golpeen ni que lo asesinen, ¿verdad? Jesús era un ser humano.
solamente que Él añadió humanidad a su deidad. Él siempre ha sido Dios por los siglos de los siglos, pero cuando Él fue concebido en el vientre de María, Él agregó humanidad a su deidad. Y ningún ser humano le gusta que lo golpeen y que lo crucifiquen. Por eso ora de esta manera: Padre, si hay otra forma, está bien, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, ¿a qué copa se refiere Jesús aquí? ¿Por qué le está hablando de una copa? ¿No es verdad? Si es posible que pase de mí esta copa. Bueno, recuerden que Jesús es judío. Entonces él está tomando la imagen de la copa de muchos pasajes del Antiguo Testamento que al hablar de la copa se refieren a la copa de la ira de Dios. Les pongo como ejemplo Jeremías capítulo 25, vamos a leerlo. Jeremías 25 del 15 al 17. Es un pasaje donde Jehová está juzgando a su pueblo Israel. Jeremías 25, 15 dice: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber a él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Noten cómo en el verso 15 se refiere a la copa del vino de este furor. Es decir, esta copa se está refiriendo a la copa de la ira de Dios. Nuestro Dios es un Dios santo, hermanos. Nuestro Dios nos creó a la humanidad en el huerto del Edén, un hombre llamado Adán y su esposa que la formó de la costilla de Adán. Esa es la primera pareja humana, de ahí venimos todos nosotros. Dios nos formó, Dios nos creó en el vientre de nuestra madre. Por eso Él tiene derecho a pedirnos cuentas. Él desea que seamos como Él. Sed santos porque yo soy santo. Pero nosotros no somos santos, somos pecadores, hemos pecado, hemos ofendido a Dios y teníamos que beber la copa de la ira de Dios. La copa que Jesús bebió en la cruz del Calvario era la copa que tú y yo merecíamos beber por nuestras mentiras, por nuestros pecados, por nuestro egoísmo, por nuestra soberbia, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Puedes decirle esa noticia a la persona a tu lado: Cristo murió en tu lugar. Los clavos que le pusieron a Jesús en sus manos y en sus pies, la corona de espinas que le pusieron con espinas de más de 3 pulgadas, hermanos. Y después le cerraron sus ojos con una venda, ¿recuerdan? Y el soldado romano tomó así un palo y comenzaron a golpearlo en la cabeza a Jesús, para que las espinas traspasaran su cráneo, y comenzó a sangrar de la cabeza a nuestro Señor. Y los soldados se burlaban de él y le decían: si eres el Hijo de Dios, si eres un verdadero profeta, adivina, dinos, profetízanos, ¿quién te ha golpeado? Esa corona de espinas era para nosotros. La copa de la ira de Dios era para nosotros. Pero Jesucristo la llevó en nuestro lugar. Gloria sea a nuestro precioso Señor Jesucristo. Gracias, Jesús, por haber pagado ese precio por nosotros. Gracias, Jesús. Avanzamos a este lugar santo del Nuevo Testamento, a nuestra tercera escena: la soledad y el amor de Jesús a sus discípulos. Vean el versículo 40. Regresamos a Mateo 26, verso 40. Y dice el texto: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿qué le dijo a Pedro? Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Pueden imaginar la escena, hermanos? Jesús entra al huerto de Getsemaní, deja a sus 8 discípulos a la entrada. Por favor, estén orando, estén velando.
Toma a Pedro, a Jacobo, a Juan, los lleva un poco más adelante. Les dice lo mismo: estén velando, estén orando. Él se va a solas, clama al Padre. Le dice: Señor, si es posible que pase a mí esta copa. Si no, Señor, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Y después regresa a checarlos, a examinarlos. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? ¿Qué estaba Pedro haciendo, hermanos? Y Juan y Jacobo también. Porque habían pasado días complicados, difíciles. Venían de la entrada triunfal a Jerusalén. Jesús hizo varios milagros, entró en el templo esos días, etcétera, etcétera. Venían de días complicados, estaban muy cansados. Sus ojos estaban cargados de sueño. Pero el Señor Jesús los quería preparar, no para que oraran por Él, sino para que oraran por ellos mismos, que aprendieran la lección de la adoración en Getsemaní. Ellos necesitaban aprender a orar, pero regresa y los encuentra dormidos. Dile a la persona a tu lado: no te duermas, hermano. Estamos a la mitad de la prédica. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? ¿Por qué Jesús no levantó a Pedro y lo sacudió? Le dijo: a ver, Pedro, ponte de pie. ¿Cuántas veces te he dicho, Pedro, que te pongas a orar cuando estamos en medio de una prueba? Pedro, eres un cabezón. ¿Sabes qué, Pedro? Expulsado del ministerio, tarjeta roja, fuera del partido. Y tú, Juan y Jacobo también, ¿saben qué? Expulsados, ya no quiero que sean mis discípulos. ¿Merecían ser expulsados estos tres? ¿Usted qué piensa? Sí, claro que merecían ser expulsados. Estaban con el Hijo de Dios, con Jesucristo, y no pudieron seguir una instrucción sencilla. Ni siquiera una hora pudieron velar conmigo. Versículo 40, subráyalo por favor en tu Biblia, el verso 40, porque Jesús también te lo está diciendo a ti, hermano. No habéis podido velar conmigo, no han podido orar conmigo ni tan solo una hora. Quiero preguntarte, hermano, honestamente, yo me lo pregunto también a mí mismo: ¿cuánto tiempo pasaste en oración el día de ayer? Ayer sábado. ¿Cuánto tiempo buscaste al Señor? Porque tú dices que lo amas, ¿verdad? Dices que eres creyente. Entonces, ¿cuánto tiempo oraste ayer sábado? Y el viernes, que fue un día muy complicado, muy difícil, mucho tráfico, los niños, el trabajo, las escuelas. ¿Cuánto tiempo oramos el viernes? Pastor, es que estoy muy ocupado, ahorita estamos a la mitad de la mudanza de Toluca. No tenemos tiempo para esas cosas de orar, pastor. El Señor Jesús te pregunta: ¿cuánto tiempo, ni tan solo una hora, has podido velar conmigo? Y en el verso 41 el Señor Jesús les muestra un principio espiritual muy importante. Velen y oren, estén atentos. La palabra velar, gregoreo en griego, significa presten atención, sean precavidos, estén alertas. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. Porque el espíritu está dispuesto. Los cristianos efectivamente amamos al Señor Jesús. Quisiéramos orar mucho tiempo todos los días, pero nuestra carne es débil, débil, débil. Y como les decía hace un momento, lo que más detesta mi carne es orar en privado. Mejor ponme a orar en público, porque así al menos me puedo lucir y puedo hacer un tono de voz especial y puedo así cambiar la voz para impresionar a la iglesia. Pero esa es mi carne, eso no es correcto, eso es un pecado. El Señor desea que tú ores y veles todas las mañanas y todas las noches. Hijita, aquí hay muchos adolescentes, jovencitos. ¿Cómo está tu vida de oración? Mañana lunes, en la mañana, el Señor desea que antes de salir de tu cuarto, hijita, antes de entrar al baño, hijo, a lavarte los dientes o ayudarle a tu mamá a preparar el desayuno, antes que empiece el día, tú tomes un tiempo de rodillas con Él, buscándolo, adorándolo. Tu carne se va a resistir
Y más si te pones de rodillas, porque luego es una posición incómoda, ¿verdad? Uy, de rodillas, uy. Y así les digo a los que vienen a pedir consejería, hermano, antes de la consejería, vamos a orar, hermanos, pero de rodillas, acompáñame, hermano, vamos a arrodillar. Y muchos se incomodan, pastor, pero ¿por qué de rodillas o qué? No, no póngase de rodillas, vamos. Uy, nos cuesta trabajo. ¿Por qué nos cuesta trabajo? ¿Sabes por qué? Por nuestro orgullo tan grande. ¿Arrodillarme? Claro que sí, arrodillarme. Estamos delante del Rey de Reyes, del Creador del universo. Por supuesto que lo menos que puedo hacer es arrodillarme y adorarlo a Él y pasar tiempo con Él, tiempo precioso, tiempo valioso. El mejor tiempo que puedas pasar en tu vida es de rodillas delante de la presencia de tu Dios, porque lo amas con todo tu corazón. ¿No es verdad? 2 personas dijeron amén solamente. Señor Jesucristo en el verso 42 se fue, otra vez los dejó y dijo las mismas palabras. Por tercera vez dijo las mismas palabras: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Diga conmigo: Señor, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad en mi vida. El Señor Jesucristo rindió su voluntad al señorío de su Padre. Apúntalo, apúntalo. Él no hizo lo que él quiso. Tal vez los discípulos le sugirieron en alguna conversación: Señor, mira, Señor, vámonos a Egipto. Agarramos ahorita un tranvía, algo, un autobús, vámonos a Egipto, que no te crucifiquen, puedes vivir hasta los 80, 90 años diciéndonos tus parábolas y tus enseñanzas. Jesús, vámonos. Pedro le prometió: no, Señor, no te preocupes, nosotros iremos a donde tú vayas, y si a ti te toman los soldados romanos, te llevan a la cruz, nosotros iremos contigo a la cruz. Y más adelante en esta madrugada, cuando llega Judas con los soldados, ¿qué hizo Pedro? Lo traicionó, y más adelante lo negó 3 veces. Lo negó. ¿Y qué hicieron los otros discípulos? Salieron pero corriendo, hermanos. Lo traicionaron a nuestro precioso Señor. Ellos tenían que aprender la lección de rendir su voluntad al señorío de Cristo. Hermanos, amados, entendamos esto. En tu vida, desde el momento que tú te convertiste a Cristo y naciste de nuevo, ya no se va a hacer lo que tú digas. Dile a la persona de tu lado: ya no se va a hacer lo que tú mandas. Dios va a hacer su voluntad en tu vida. Te suplico que ya no luches, ya no pelees con Dios, ya no pelees con Dios. Rinde tu voluntad al señorío de Dios, al señorío de Cristo. Porque muchos cristianos solamente han recibido a Jesús como su Salvador, pero no se rinden ante Él como su Señor. Yo quiero que Jesús sea mi Salvador, porque yo no quiero ir al infierno. Te recibo como mi Salvador. Sálvame del pecado, sálvame del diablo, sálvame de mí mismo, sálvame del infierno. Te quiero como Salvador, pero a la hora que te metes con mis finanzas, con mi comportamiento sexual y con las películas que veo, ahí sí ya no sé, ahí ya no eres mi Señor. Eres mi Salvador, pero no eres mi Señor. Eso no puede ser. Si tú piensas así, no has nacido de nuevo, no has entendido el cristianismo, no eres creyente. Porque un verdadero creyente no solamente recibe a Cristo como Salvador de su alma, también rinde su voluntad al señorío de Cristo. Señor, pues nos vamos a ir a vivir a Cancún, porque allá nos salió trabajo, Señor. Ah, sí, ¿tú y cuántos más se van a ir a Cancún? ¿Ya oraste al menos unos 2 años? ¿Ya pediste consejo al menos con 2 o 3 pastores? ¿Ya oraste y rendiste tu voluntad al señorío de Cristo? ¿Ya le dijiste: Señor, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad en mi vida? Y si eso no me conviene, que se cancele Cancún, Señor. Si a mis hijos no les conviene, si a mi esposa no le conviene, no vamos a ir a ningún lugar a menos que tú nos confirmes completamente, Señor, que viene de ti. Pastor, me voy a casar aquí con el Juanjo. No me digas, mijita, ¿en serio? Ah, mira, ¿y el Juanjo es cristiano? No, pastor, es santero y es brujo, pero ya vino a la iglesia. Ah, ¿y por qué te quieres casar? Porque lo amo, es tan guapo, tan lindo, mi Juanjo, precioso.
Tú tienes que entender, hija, tienes que entender, hijo, que no se va a hacer lo que a ti se te dé la gana en tu vida. Si tú amas al Señor Jesucristo, tienes que rendir tu voluntad al señorío de Cristo y decirle: Señor, este muchacho claramente no me conviene, no es para mí, es lo que yo quiero, Señor, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Rindo mi voluntad al señorío de Cristo. Es lo que hizo Jesús en Getsemaní. Los que deseen rendir su voluntad al señorío de Cristo, tengan mucho cuidado con la oración que vamos a hacer a continuación. Si no estás convencido, no lo hagas. Pero si estás convencido y amas a Jesús, levanta una de tus manos y dile: Señor Jesucristo, en este momento rindo mi voluntad, mis planes, mis sueños, mis proyectos, mi economía a tu señorío. No se haga mi voluntad, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta en Cristo Jesús. Amén. Y en último lugar, gloria a Dios, qué tema tan precioso. Mucho podríamos hablar de Getsemaní, pero vamos a concluir con el verso 45 y 46, la cuarta escena, el valor de Jesús. Así se llama esta cuarta escena. Vean el verso 45. Estamos en Mateo 26, 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duérmanse ya, descansen. Noten el profundo amor de Jesús por sus discípulos. No los expulsó del ministerio, aunque se lo merecían. No les puso una regañada tremenda, aunque se lo merecían. Simplemente, cariñosamente les dijo: duérmanse, descansen. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Estaba a punto de ir a la cruz y los dejó dormir. La tercera vez que él fue a orar en privado, él sudó como grandes gotas de sangre. Esto se llama hematidrosis, un fenómeno en donde una persona suda gotas de sangre debido al estrés y la angustia en que se encuentra. El Señor Jesucristo estaba listo para ir a morir por ti a la cruz. Si tú sigues a Jesús, tú vas a pasar por Getsemaní. Si tú eres seguidor de Jesús, tú vas a ser crucificado junto con Cristo en la cruz. Como dice el apóstol Pablo: crucificado estoy juntamente con Cristo. Recuerda Gálatas 2:20. Si tú sigues a Jesús, tú vas a morir en una cruz a tus pecados. Si tú eres seguidor de Jesús, vas a ser sepultado en una tumba junto con Jesús. Y si tú sigues y amas a Jesús, resucitarás de los muertos también un día. Nosotros seguimos a un hombre que fue golpeado, que fue crucificado, que fue maldecido, que murió, que resucitó. Eso es lo que nos espera en esta vida. ¿Estás listo para seguir a Cristo? Conclusiones rápidamente. Conclusión número uno: todos nosotros pasaremos por tiempos de agonía y sufrimiento en esta vida. Todos pasaremos por Getsemaní. Amén. Tal vez algunos están pasando un tiempo bonito. Hay salud, hay trabajo, hay dinero, hay todo. Prepárate, porque el Señor te va a llevar a Getsemaní, tal vez más pronto de lo que esperamos. Segunda conclusión: la única forma de enfrentar en esta vida el sufrimiento y el dolor, sobre todo cuando pasamos por momentos de gran prueba, por desgracias personales, pérdidas. Tal vez alguien aquí está pasando una pérdida de un familiar que falleció o que está muy grave en el hospital. ¿Qué debes hacer? Imitar el ejemplo de Jesús. Estás en medio de un Getsemaní tremendo, hermana. Te suplico, imita al Maestro. Póstrate delante de tu Padre en oración. Rinde tu voluntad al señorío de Cristo en el nombre de Jesús. Ora sin desmayar, porque Getsemaní no dura para siempre. Última conclusión: en medio de nuestro Getsemaní debemos acercarnos al Señor como niños pequeños, decirle: Abba Padre, Padre querido, vengo a clamar a ti
Él te guiará aún más allá de la muerte, como dice el Salmo. Y cuando lleguemos a nuestro último Getsemaní, es decir, el momento de nuestra muerte, si el Señor no viene antes por su iglesia, y el Señor te manda a llamar antes, como mandó llamar a un amigo de 22 años hace un tiempo, o mandó llamar a Tadeo, un niñito que se congregaba allá en Tlalnepantla, que quería ser pastor, de 6 añitos de edad, y el Señor lo mandó llamar a su presencia a los 6 años de edad. O tal vez como la hermana Serafina, que el Señor la mandó llamar hace 2 semanas a los 105 años de edad. Gloria a Dios. Yo no sé a qué edad te mande llamar el Señor, pero es seguro que te va a mandar llamar. Y ahí vas a enfrentar tu último Getsemaní, en el momento de la muerte, cuando estemos ahí ya en las últimas. ¿Qué vas a hacer ahí, hermano? ¿Qué vas a hacer? Ay, mande llamar a un doctor, no me quelo morir. ¿Así, en serio? ¿Así vas a enfrentar ese Getsemaní? ¿O le vas a decir en ese momento: Señor, yo rindo mi voluntad a tu señorío, no se haga lo que yo quiera, hágase tu voluntad, ayúdame a pasar por este huerto, porque en pocos minutos voy a estar en tu presencia? Gloria a Dios. ¿Cómo vas a pasar tu último Getsemaní? Les dejo de tarea que lean este pasaje durante un mes completo, todos los días, para que se adentren mucho más en lo que pasó en aquella noche, aquella madrugada en el huerto de Getsemaní, que es mucho, mucho, mucho más profundo de lo que cualquier pastor pueda enseñar en 45 minutos. Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos muchas gracias por este pasaje hermoso, Señor, esa batalla que tuviste en Getsemaní, donde hay tantas lecciones que aprender. Levanta tus manos, hermano, dile: Señor Jesús, yo quiero ir contigo a Getsemaní y quiero entrar a lo más profundo del huerto para orar, para postrarme delante de mi Padre, Señor. Ayúdame, Señor, a no quedarme dormido. Ayúdame a que mi carne no me gane, Señor, y me traicione. Enséñanos, Señor, a orar, a clamar delante de ti, Señor. Y cuando estemos en angustia, en aflicción y en necesidad, podamos levantar nuestras manos como lo hacemos ahora y decirte: Señor, que no se haga lo que yo quiera, que se haga lo que tú mandas en mi vida, Señor. Rendimos nuestra voluntad, nuestros sueños, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestro matrimonio, nuestra empresa, nuestro trabajo, al señorío de Cristo. Nos rendimos a ti, Señor. Transfórmanos, cámbianos, porque somos como Pedro, como Juan, como Jacobo, que se quedaron dormidos, que no, a veces tal vez no entendían nada de lo que estaba pasando, Señor. Muchas veces hasta te hemos traicionado, Señor, como ellos lo hicieron. Pero con nuestras manos levantadas te damos gracias por tu infinita paciencia y amor que nos has tenido. Dile: Señor, gracias por el infinito amor y paciencia que me has tenido, porque yo merecía esos clavos, merecía esos golpes, merecía esa cruz, pero en tu infinito amor me salvaste, me rescataste. Rindo mi vida y mi voluntad a tu señorío. Tú eres mi Salvador, Jesús, pero también deseo que seas mi Señor. Muéstrame tu voluntad en cada área de mi vida y enséñame a postrarme en Getsemaní todas las mañanas que me resten de vida y todas las noches que me resten de vida, y poner a un lado el teléfono,
la televisión, los distractores, los pendientes, los pagos, la familia, un poco, para estar contigo, Señor, porque eso es lo más valioso que tengo en esta vida: conocerte, amarte y servirte con toda mi alma, Jesús. Así, con tus ojos cerrados, nadie abra sus ojos. Si hay alguna persona que todavía no ha rendido su voluntad al señorío de Cristo, si no lo has recibido como Salvador y Señor, este es el momento que lo hagas, joven. Ya no te tardes más, porque el Señor te puede llamar a cuentas en cualquier momento. Ríndele tu vida, jovencita, amigo que nos visitas, pareja, matrimonio, adultos, ancianos, ríndele tu vida, no tardes. Si así lo deseas hacer, dile esta oración con tus ojos cerrados. Cierre sus ojos, joven, y dígale: Señor Jesucristo, yo soy un pecador, una pecadora. Muchas veces te he ofendido, te he traicionado de muchas formas, Señor. He mentido, Señor. He tenido pensamientos contrarios a tu palabra, Señor. Perdóname, límpiame con tu sangre, la sangre que derramaste ahí en la cruz, Señor. Me limpie en este instante. Entra a mi vida, Jesús. Concédeme el milagro del arrepentimiento y concédeme el milagro de nacer otra vez, Señor. Te recibo en mi corazón como Salvador, pero no solo como Salvador, también como Señor. Gobierna tú mi vida, Señor. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, y te doy las gracias por la oportunidad que me das de conocerte. En tu nombre precioso, en el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Gloria a Dios. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros, como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.